El Consejo Superior de la Empresa Privada presentó la encuesta Empresas Sostenibles Nicaragua 2015. Para su diseño, implementación y análisis de resultados, la encuesta contó con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, además de la ejecución de MIR Consultores. La encuesta es representativa a nivel nacional y en los dominios de formalidad, informalidad, tamaño de empresa, sector económico y región. Los encuestados, 2.539 empresas, se le hizo la pregunta al principal funcionario, dueño o socio de la empresa. Casi un 90% corresponde a encuestados que fueron o los dueños, o los socios, o los gerentes generales. Y en alguna menor medida el gerente financiero y el recurso humano. Es decir, esto es una encuesta bastante íntima, por así decirla, de la estructura interna total de la empresa, porque recogimos el sentir de quien está al mando de ella. Entonces, es una encuesta que tomó mucho tiempo recogerla. Algunos de ustedes yo sé que la llenaron y toma todo el tiempo que corresponde conseguir la cita con un gerente general, un dueño de la empresa, y por eso es una encuesta bastante detallada, pero ese tiempo que nos tomó recogerla se compensa con la calidad de la información. O sea, tenemos a la persona mejor informada del negocio dándonos la información. Una distribución más o menos 50-50% entre formales e informales. Obviamente esta no es la distribución real de la economía, la informalidad anda alrededor del 70%, pero quisimos entrevistar a muchas más empresas formales para tener bastante precisión en la pregunta que nos queremos hacer, es que qué lleva a la formalidad, qué son las características que tienen los formales versus los informales, vis a vis cada uno de los sectores económicos, cada una de las regiones geográficas y cada una de el tamaño de la empresa. Entonces, para tener una representación en todos estos dominios, tuvimos que hacer una encuesta grande para el sector formal. La distribución por sectores más o menos refleja cierta equidad, ¿verdad? El sector primario, principalmente intervenciones agropecuarias, o también algo de otro tipo de transformación primaria, secundario y terciario, y pueden ver la distribución. 6 regiones geográficas. Esta es, creo yo, la primera encuesta empresarial que tiene representación a nivel regional del Caribe, es una cosa muy importante. 391 empresas encuestadas en el Caribe, de tal manera que podemos tener bastante riqueza de lo que está pasando en la costa Caribe e igualmente en la zona central, norte, Pacífico, sur, centro y occidente, y Managua. Está todo georreferenciado, esto con el fin de pensar en un futuro, una encuesta en unos cuantos años donde podamos ver qué pasó con estas empresas, y se movieron de lugar, si desaparecieron. Muy importante ahora con la tecnología hacer todo estos registros. Ahí están un ejemplo de Estelí, Bilwi. Y finalmente por tamaño, micro, mediana, 179 grandes. De manera que tenemos una representación bastante interesante por tamaño de empresa. Algunos datos previos antes de pasarle a José Adán. El tiempo de existencia de la empresa, dato interesante, que aproximadamente el 32% de las encuestadas son empresas que tienen menos de 5 años. ¿Verdad? No podemos saber exactamente qué es lo que está pasando, necesitamos otro punto de observación, pero sí llama la atención el alto número de empresas nuevas. Puede haber sido de que la encuesta se haya realizado posterior a un proceso de creación alto de empresas, o que simplemente en Nicaragua existan un bolsón grande de empresas relativamente jóvenes que van apareciendo y desapareciendo. Esto no lo sabemos, lo tendríamos que saber hasta tener otra segunda encuesta, pero lo cierto es que 32% de las empresas encuestadas tienen menos de 5 años, ¿verdad? Alguien me comentaba el tema de las zonas francas, que a veces para seguir teniendo beneficios fiscales se cambian de nombre y todo, pero eso no está influyendo acá, porque estamos hablando de un universo mucho más grande. Y se llama pues un 43% de empresas que son más antiguas, ¿verdad? Empresas vinculadas al mercado exterior,
principalmente es un tema de empresas grandes, un 48%, y participación de capital extranjero un 26% de las grandes y casi nula en las empresas pequeñas. Quisiera hacer un alto aquí porque creo que hay que hacer una advertencia con el análisis de la encuesta, y este es un buen ejemplo. La encuesta es tan rica en todas sus dimensiones que no tiene sentido decir que el total de las empresas encuestadas, solamente un 0.8%, estoy usando esta Filmina como ejemplo, solamente un 0.8% tiene participación extranjera. No estamos diciendo absolutamente nada. Incluso estamos mal informando porque daría la impresión de que no hay participación extranjera en el sector privado. La riqueza de la encuesta permite hacer aseveraciones como las que voy a decir en este momento, que en las grandes el 26%, más de un cuarto de las empresas grandes sí tienen participación extranjera y las pequeñas no tienen participación extranjera. De tal manera de que, sobre todo los medios que nos acompañan, es muy importante que veamos esta encuesta dividida por sus segmentos de análisis, pequeña, mediana, micro, grande, formal e informal, porque al conglobar todos puede sacar, como en este ejemplo, un número que no tenga sentido. Una encuesta tan rica que vale la pena analizarla en cada una de sus dimensiones. La participación en el mercado exterior, obviamente un tema de empresas grandes, un 48%, y esta gráfica creo que es sumamente importante, la que le mencionaba de la contabilidad de las empresas y por qué no podíamos medir el éxito de las empresas a través de sus contabilidades, porque no tienen contabilidad. Las empresas micro y pequeñas tienen una contabilidad muy reducida. Solamente es en las empresas medianas y las empresas grandes cuando empezamos a ver de que empiezan a tener contabilidad formal, es decir, que haya un contador que lleve los libros, etcétera, versus empresas que llevan algo anotado, versus empresas que llevan cuentas espontáneas sin llevar nada por escrito y empresas que no llevan cuentas del todo. Entonces aquí ya se empiezan a ver ya en las características de las empresas, algunas cosas que son importantes resaltar para lo que viene. Para poder ser exitoso, generalmente se necesita financiamiento y nadie te va a dar financiamiento si no tenés tu partida de nacimiento en forma de contabilidad formal o al menos alguna anotación. Y en particular las medianas, vean ustedes, un 18, casi un 20%, un poco más del 20% no tienen ningún tipo, o del 30%, perdón, no tienen ningún tipo de contabilidad que pueda ser utilizada por una microfinanciera o un banco para poder dar financiamiento. Y esto hay que asociarlo a lo que va a mencionar José Adán más adelante en el tema del financiamiento, pero vienen las pequeñas, olvidándonos de las micros, veamos las pequeñas, 42% no llevan, solamente llevan algún tipo de anotación, pero sin contabilidad formal, 21% cuentas espontáneas y no se hacen cuentas del todo, un 21%. Entonces aquí tenemos ya un elemento muy importante para ver qué política pública, privada, público-privada se puede hacer para que la gente al menos lleve algún tipo de cuenta. Dolarización de la empresa, no sorprende, las empresas más grandes están principalmente dolarizadas, las más chiquitas operan en córdobas. Esta es una gráfica, va a ser la más complicada en términos de información que van a ver, está dividida por el tamaño de empresa y por fuente de financiamiento. Entonces, por fuente de financiamiento, podemos ver de que, de nuevo, los números generales pueden decir una historia, pero cuando uno lo separa ya por tamaño, uno puede ver algún patrón interesante. En primer lugar, las empresas grandes no se autofinancian, en su mayoría, 46%. El banco local, el banco comercial, opera más con los bancos, con las empresas medianas a grandes. El banco estatal aparece aquí con un poquito más de participación en la parte de mediano, con un 4%, como corresponde, ¿verdad?, en su mandato de desarrollo. Y cuando ya se empiezan a ver empresas más pequeñas, empieza el contratista, el prestamista personal, la cooperativa y la institución de microcrédito, ¿verdad? Entonces, la oferta de crédito está bastante segmentada por el tamaño de la empresa. Otra información que se parece mucho a la anterior es que lo hemos dividido por sector económico. Entonces aquí se puede ver de que en el tema de la agricultura y la ganadería hay
fuerte la participación de cooperativas de ahorro y crédito, y en el secundario aparecen más fuerte el tema de las microfinancieras. De tal manera de que la encuesta permite tener una idea bien clara del mapeo de quién es quién en el tema de financiamiento, dependiendo del tamaño de la finca, del tamaño del negocio o el sector económico en el que está trabajando. Así que información bastante interesante en términos de acceso al financiamiento. Instituciones públicas. La pregunta que le hice al inicio, la instancia pública que más está de cerca con el empresario, el dueño de negocio, el dueño de la finca, es la alcaldía, por el impuesto municipal, por los registros, por las guías de traslado. Es la instancia pública que más cerca está de todos los negocios en Nicaragua, independiente del sector económico que se encuentra y su tamaño. Tenemos que de las micro, casi un 40% comparado con un 10% de la DGI y solamente un 2.3% del INS. La pequeña, 65%, 88% de la mediana y la grande, un 100%. En segundo lugar está la DGI, obviamente, ¿verdad?, en el tema de la formalización, pero se va desapareciendo la presencia de la DGI conforme te vas moviendo a un tamaño de negocio más pequeño. Y en tercer lugar, el INS, donde incluso hay empresas que están registradas en el INS, pero no están registradas, que están registradas en el INS, pero no están registradas en la DGI, ¿verdad? Este es un dato bien interesante, pues, porque es fiscalización cruzada y ver quiénes están en una organización u otra, ¿verdad? Es una información que puede ser utilizada para aumentar la formalización, ¿verdad? Participación de las empresas, la propiedad de la empresa por sexo, las micro y pequeñas, mucha participación de las mujeres, pero conforme va aumentando el tamaño, las mujeres dejan de ser dueñas y prevalece más el tamaño, la forma mixta de propiedad, pues. Aparentemente, conforme va creciendo el tamaño, la pareja empieza a ser más dueño de la empresa. Colaboradores por tipo de cargo. Hemos seleccionado 4 tipos: los socios, los trabajadores permanentes, que son remunerados, los temporales, que son remunerados, y los no remunerados, ¿verdad? Quien puede trabajar sin remunerarse, un miembro de la familia, para miembros de la familia que estén en el negocio, pero sí quisimos separar los remunerados entre permanentes y temporales, porque puede ser que algunas empresas estén utilizando esta figura para conveniencia, digamos, de la contratación de la persona en detrimento de algunos beneficios sociales, ¿verdad? Entonces, efectivamente se ve que el tema de trabajadores temporales remunerados crece con las empresas más grandes. Pues es importante este número de trabajadores temporales no remunerados. No se circunscribe nada más al tema del abogado que uno contrata de manera puntual o de alguien que hace un mantenimiento, sino que también es una parte importante de la fuerza laboral del negocio.